Bendiciones, les deseo que tengan un excelente día. Quisiera compartirle en este momento una palabra, una porción de las Escrituras, debido a que quisiera poder por medio de estas palabras y por medio de esta porción de las Escrituras poder estar trayendo un mensaje de exhortación, de ánimo para muchas de aquellas personas que ahora mismo las circunstancias por las que están atravesando les está haciendo menguar sus fuerzas. Y quisiera que pudieran encontrar esta palabra que está en Segunda de Reyes, capítulo 2, y voy a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 14, y dice así: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí, yo sé, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Miren esto, qué interesante está lo que dice a partir del versículo 8. Dice: Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Antes de seguir leyendo los 3 versículos que me quedan, quiero poder estar haciendo un recuento y yendo a través de la historia de este acontecimiento que estaba aconteciendo en la vida del profeta Eliseo, para que puedan entender la contundencia del mensaje que le quiero traer por medio de estas escrituras. Recuérdense que Eliseo era, como decir actualmente hoy, un empresario. Dice que él tenía tierras. Dice que Eliseo araba con varias yuntas de bueyes, y dice que Eliseo estaba emprendiendo su labor, su proyecto de negocios, arando con varias yuntas de bueyes las tierras que ellos tenían, cuando de momento llega el profeta Elías con una visión y con una palabra que Dios le había dado al profeta Elías, el cual le había dicho que buscara a Eliseo para que Elías lo ungiera, porque ya Elías iba a ser llevado al cielo, y Dios quería que Elías pudiera discipular a Eliseo y que pudiera ungirlo para que Eliseo se quedara como profeta sucesor del profeta Elías, y que así continuara el legado de la asignación profética a la cual Dios había llamado a Elías, y que Eliseo pudiera seguir llevando a cabo esa asignación. Entonces, este momento del que estamos leyendo en Segunda de Reyes capítulo 2 es el momento donde ya Elías va a ser quitado de Eliseo.
Y vemos todos los acontecimientos, cómo ellos vienen de Gilgal, cómo ellos llegan a Betel, cómo ellos llegan a Jericó, y cómo en todos estos lugares que en realidad eran escuelas proféticas, donde el profeta Elías, como padre profético y como instructor profético, tenía discípulos que él discipulaba e instruía en las escuelas proféticas donde ellos estaban. Entonces vemos que los hijos de los profetas siempre le dicen a Eliseo que ese mismo día Elías iba a ser quitado de él. Y entonces vemos cómo Eliseo nunca lo deja solo, como Elías le dice, quédate aquí que yo voy a ir a otro lugar. Eliseo le dice, vive Jehová que yo voy a ir contigo, vive Jehová que yo voy a ir contigo, vive Jehová que yo voy a ir contigo. Y vemos que ya ahí sucede un acontecimiento ya, después que salen de Jericó. Hay un acontecimiento bien interesante. Este es el momento donde entonces ya el profeta Elías llega al Jordán con Eliseo, y cuando ellos llegan al Jordán, el profeta Elías saca su manto y golpea el Jordán, y dice la Biblia que cuando el profeta Elías golpea el Jordán con su manto, dice que las aguas del Jordán se abrieron y Elías y Eliseo pudieron atravesar el Jordán en lo seco. Ojo con eso, muy importante ese término. Cómo Elías con su manto golpea el Jordán y cómo el Jordán se abre y ellos pudieron pasar por medio del Jordán hacia el otro lado, pero en seco. Y eso es sumamente importante poder entender. Y vemos cómo cuando Elías pasa del otro lado del Jordán, Elías es donde entonces le dice a Eliseo, pide qué es lo que tú quieres que te sea dado antes de que yo sea quitado. Y vemos cómo el profeta Eliseo le dice, yo quiero que una doble porción del Espíritu, yo quiero que una doble porción de tu Espíritu sea sobre mí. Y Elías le dice, grande cosa has pedido, si me vieres cuando yo sea quitado, te será hecho, si no, no. Y dice que en ese mismo momento vinieron unos caballos de fuego y unos carros de fuego desde el cielo y se llevaron a Elías para el cielo. Y el profeta Eliseo, mirando todo ese acontecimiento, entonces este es el momento donde ya el profeta Eliseo ve cómo Elías es llevado al cielo por los carros de fuego y cómo los vestidos de Elías quedan allí en aquel lugar. Y miren lo que dice a continuación. El versículo 12 dice, viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Versículo 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Ahora aquí Eliseo ya tiene en su mano el manto que cargaba el profeta Elías. Aquel manto mismo con el cual el profeta Elías, cuando venían, golpeó el Jordán, por el cual el Jordán se abrió en dos partes y ellos pudieron pasar por en medio en seco. Ahora, cuando Elías es llevado al cielo en los carros de fuego, ahora ese mismo manto es el que Eliseo tiene en sus manos. Y dice, y tomando el manto de Elías que se le había caído, ese es el versículo 14 y último que voy a estar leyendo, dice, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, miren lo que dice el profeta Eliseo con el manto del profeta Elías en su mano, el manto por el cual él había visto a su padre espiritual haber hecho muchos prodigios y muchos acontecimientos grandes por medio de ese manto. Ahora Eliseo tiene este manto en sus manos y miren cómo Eliseo dice en el Jordán, dice, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Pueblo de Dios, la palabra que quiero traer a tu corazón en esta hora, por el cual yo he estado
utilizando estas porciones de la Biblia que está en Segunda de Reyes capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 14. La palabra que yo quiero estar impartiendo a tu corazón en este momento es la siguiente. Hay muchos hijos de Dios ahora mismo enfrente de circunstancias, como mismo estaba el profeta Eliseo aquí con el Jordán delante de él. Así hay muchos hijos de Dios con circunstancias delante de ellos, con acontecimientos y procesos que no lo dejan continuar y no lo dejan seguir su camino. Y es bien importante este detalle del versículo 13 y 14, cómo Eliseo, después que recibe el manto del profeta Elías, cómo Eliseo, cuando ve que el Jordán está delante de él y él tenía que pasar del lado allá del Jordán, cómo Eliseo con el manto del profeta Elías golpea el Jordán. Él había visto cómo su padre espiritual con aquel manto había hecho prodigios, había hecho grandes acontecimientos. El profeta Eliseo sabía que el Dios que le había dado aquel manto al profeta Elías era Dios todopoderoso, que podía quitar toda circunstancia, que podía hacer milagros y prodigios sorprendentes. Pero ahora el profeta Eliseo, por primera vez en su vida, tiene el rol protagonístico, en donde ahora ya su padre espiritual, que era el que siempre hacía el milagro, no estaba, donde ahora Elías, que era el que lo había instruido en lo profético, Elías, que era su padre espiritual, que lo había enseñado durante varios tiempos, Elías, que era el hombre puesto por Dios para instruirlo en lo profético, para enseñarle a vivir en lo sobrenatural, para enseñarle a obrar por medio de milagros y prodigios, el hombre que Dios había utilizado para establecer a Eliseo como profeta en su generación. Ahora vemos que ahora este hombre que cargaba el manto, que abría el Jordán, que hacía grandes prodigios, ahora este hombre no estaba. Había sido llevado al cielo en un carro de fuego y ahora aquí el profeta Eliseo estaba solo. Y estaba delante del Jordán. Tenía delante el Jordán y tenía que pasar del otro lado. Y yo me imagino cuántas cosas pasaron por la mente, quizás humanamente hablando, por la mente del profeta Eliseo. Mira, ahora el que ya abre el Jordán con el manto ya no está. Ahora el que hace descender fuego del cielo no está. Ahora el que hace que caiga la lluvia del cielo por su palabra no está. Ahora el que golpea con el manto las cosas y suceden los milagros no está. Ahora tu padre espiritual, el que te ha enseñado, el que te ha hecho ver por medio de su mano prodigios sorprendentes que Dios hizo por medio de él, ahora él no está. Ahora mira, el Jordán está delante de ti. Mejor tírate nadando o espera que venga un bote o ve a ver de qué manera puedes hacer para pasar del lado de allá. Pero me impacta que el profeta Eliseo había sido lleno de toda la misma dimensión de fe que cargaba el profeta Elías. Y me impacta que aquel hombre, cuando se queda solo, donde ya no estaba su padre espiritual, donde ya no estaba el que hacía los milagros delante de él, donde ya no estaba el que abría el camino delante de él para llevarlo, me impacta que aquel hombre, cuando se queda solo y recibe los vestidos del profeta Elías, dice que agarra en su mano el mismo manto que su padre espiritual Elías cargó durante mucho tiempo. El manto que él vio a su padre espiritual hacer grandes prodigios y milagros. El manto que él vio como la mano poderosa de Dios y como el poder sobrenatural del Altísimo se manifestaba por medio de ese manto profético. Y ahora vemos cómo este hombre, después que se queda solo,
ve que se fue Elías, pero que se le quedó el manto, que se le quedaron los vestidos, y veo cómo este hombre agarra el manto del profeta Elías y dice: no voy a cruzar el Jordán nadando, no voy a esperar que venga un bote, yo voy a hacer lo que yo siempre vi a mi padre espiritual hacer. Y agarra el manto del profeta Elías y golpea el Jordán y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y cuando habla de dónde está el Dios de Elías, cuando pregunta dónde está el Dios de Elías, no está diciendo dónde estará, en qué parte del cielo estará, sino que lo que se está refiriendo es el Dios que hizo los milagros por medio de este manto profético. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Es lo que el profeta Eliseo está diciendo. ¿Dónde está el Dios que yo vi hacer milagros por medio de este mismo manto todo el tiempo? Ahora que yo soy el que tengo este manto en mis manos, ¿dónde está la manifestación gloriosa y todopoderosa y milagrosa de ese Dios ahora por medio de este manto? ¿Dónde está? Y dice que cuando golpea el Jordán con el manto que había recibido de su padre espiritual, el profeta Elías, dice que ahora cuando Eliseo golpea el Jordán con ese manto en las manos, dice que el Jordán se abrió en dos y dice que Eliseo pudo pasar. Me impacta que este hombre, cuando tiene la primera oportunidad en su vida de poder obrar por medio de este manto y de poder obrar por medio de ese nivel de fe, tratando de traer desde el cielo un milagro sobrenatural, me impacta que este hombre no dudó, me impacta que este hombre no le tembló un nervio para proclamar el poder sobrenatural de Dios sobre aquel acontecimiento. Y me impacta la fe que por primera vez bíblicamente vemos que ejecutó el profeta Eliseo para operar en un diseño de esa dimensión sobrenatural de milagros, prodigios y eventos sobrenaturales. Y me impacta que no le tembló un nervio, no dudó para golpear con aquel manto el Jordán y declarar aquel decreto cuando dice: ¿dónde está el mismo Dios que yo he visto que por medio de este mismo manto ha hecho milagros sorprendentes y sobrenaturales? ¿Dónde está? Vuelvo y repito, no diciendo en qué parte del cielo estará o en qué lugar estará sentado o qué estará haciendo ahora. No. Lo que está diciendo es dónde está la manifestación sobrenatural y milagrosa que ese Dios todopoderoso siempre ha hecho por medio de este manto. Es lo que está queriendo decir aquí el profeta Eliseo. ¿Dónde está la manifestación gloriosa que yo siempre vi que Dios manifestó por medio del manto del profeta Elías? ¿Dónde está esa manifestación? Ahora voy a golpear yo mismo con este manto del Jordán y esa manifestación se tiene que manifestar ahora. ¡Bam! Y golpeando el Jordán, para sorpresa de muchos, ahora cuando por primera vez este hombre tiene la oportunidad de manifestar ese nivel de fe y de operar en ese nivel sobrenatural sin que le temblara un nervio, sin dudar, este hombre operó por primera vez, pero como si ya hubiese tenido una madurez grande en hacer estas cosas. Y vemos cómo su nivel de fe hizo que el Jordán se abriera. Cuando tú lees en los versículos siguientes, dice que los profetas que estaban del lado allá del Jordán, dice que cuando Eliseo pasó por medio del Jordán en seco, y dice que vieron a Eliseo con el manto del profeta Elías, dice que dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Quiero decirte en esta hora que no importa qué acontecimiento esté frenando tu camino, que no importa qué Jordán, que no importa qué proceso, que no importa qué prueba, que no importa qué acontecimiento sea el que te esté obstaculizando y el que te esté frenando y el que esté limitando tu caminar. Quiero decirte que tampoco importa qué es lo que tú has recibido de Dios,
si son vestidos, si es un manto, si es una vara, si es sea lo que sea que tú hayas recibido de parte de Dios. Lo que sí importa es que cuando te llegue el momento de tu poder tener la fe que se necesita para tu poder decretar, actuar y operar conforme al nivel de fe que Dios está esperando de ti, lo que sí interesa es que en ese momento tú no tengas duda y que tú puedas manifestar el accionar sin que te tiemble un nervio, y que puedas manifestar la fe que Dios espera que con lo que Él ha depositado en ti, sea lo que sea que haya depositado en ti, que cuando llegue ese momento que Dios vea que tú tienes la fe para accionar, sea con lo que sea que Dios ha puesto en tus manos, y que tú por medio de eso puedas traer lo que abra el camino para que tú puedas seguir caminando hacia adelante y seguir prosperando en tu camino. Porque te digo hoy, no son las varas, no son los mantos, no son los vestidos, es que lo que Dios te ha dado viene con la unción del cielo, y no es lo que tú creas que tienes que tener, sino que lo que Dios te ha dado con la unción que trae a tu vida y con el respaldo del Dios sobrenatural y tu fe de la mano, van a traer el rompimiento que siempre va a abrir camino delante de ti, para que tú siempre puedas quitar de delante de ti el obstáculo, el acontecimiento que quiera frenarte, y puedas siempre pasar al otro lado. El manto del profeta Elías, ahora aquí haciendo los mismos milagros y los mismos prodigios, pero ya no por medio de la fe del profeta Elías, sino por medio de la fe de el hijo espiritual del profeta Elías, Eliseo. Mi mayor mensaje en esta hora: que no sea tu fe la que te falte después que has recibido de parte de Dios todo lo que tú necesitas para abrir camino delante de ti y siempre pasar hacia adelante. El mensaje más contundente: que tu fe no falte y que siempre puedas tener el nivel de creencia para accionar en cada momento y ante cada circunstancia conforme a como Dios quiere que tú actúes, independientemente de la unción, el manto y de lo que sea que Dios haya puesto en tu vida. Que siempre tu fe sea la clave de el éxito que va a abrir camino delante de ti, junto con todas las otras cosas que Dios va a poner en tu vida. Que Dios lo siga bendiciendo, que Dios siga abriendo los cielos sobre tu vida, que Dios siga derramando bendiciones hasta que sobreabunde, y que la obra que el Altísimo ha comenzado en ti la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Que siempre puedas seguir abriendo camino delante de ti y que siempre puedas llegar a alcanzar el éxito, el triunfo y la victoria. Que Dios lo siga bendiciendo más. Vienen tiempos mejores. Amén.